Hola, mi nombre es Rubén Ricardo Peña, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a ver la unidad 4 de planes de muestra de aceptación de la materia Control Estadístico de Calidad, impartido por el docente Juan Morales. Planes de muestreo de aceptación. Vamos a ver su definición. El muestreo de aceptación es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas al azar de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. La aplicación. Inspección de materias primas, productos semielaborados y otros componentes para determinar si estos cumplen con el nivel mínimo exigido. En las aplicaciones, este procedimiento es muy aplicado en las siguientes situaciones: cuando las pruebas son destructivas, cuando el costo de la inspección al 100% es muy alta, cuando una inspección al 100% es tecnológicamente factible o requiere mucho tiempo, cuando hay que inspeccionar muchos artículos y la tasa de errores de inspección es suficientemente alta para una inspección al 100%, cuando el proveedor tiene un excelente historial de calidad y se desea alguna reducción en la inspección al 100%. Ventajas y desventajas. Estas, comparándolas con la inspección 100%, son las siguientes. En las ventajas tenemos menos costos debido a que hay menos inspección, menos manejo del producto, por lo tanto se reducen los daños. Puede aplicarse en las pruebas destructivas, menos personal implicado en la inspección y se reduce una gran medida la cantidad de errores de inspección. Las desventajas: tenemos riesgo de aceptar lotes malos y de rechazar lotes buenos. Se genera menos información acerca del producto o acerca del proceso con que se fabricó el producto. Requiere la planeación y documentación del procedimiento de muestreo de aceptación. Aún así, siempre tenemos mucho más ventajas que desventajas de este tipo de muestreo. El muestreo de aceptación es más efectivo cuando está precedido por un programa de prevención que logra un nivel aceptable de calidad de conformancia. Existe la necesidad de enfatizar lo que no hace el muestreo de aceptación. No proporciona estimaciones depuradas de calidad de lote. Determina con riesgos específicos una decisión de aceptación o rechazo del lote. Además, el muestreo de aceptación no proporciona juicios sobre si el producto rechazado es o no adecuado para el uso. Sí proporciona una decisión sobre el lote respecto a la especificación de calidad definida. Cuando se recibe un lote de materia prima o cualquier otro componente, hay tres opciones: aceptarlo sin inspección, inspección al 100% o hacer un muestreo de aceptación. Esto con el propósito es estimar la calidad sino juzgar los lotes. Entonces decimos que tenemos las tres alternativas, que es aceptarlo sin inspección o ninguna inspección, el muestreo de aceptación, que puede ser con muestras pequeñas o muestras grandes, y la inspección al 100%, cualquiera de las alternativas. Con ninguna inspección. Esto es adecuado en caso de que los laboratorios calificados han hecho inspecciones anteriores sobre el mismo lote, por ejemplo, en otros departamentos de la compañía o en la compañía del proveedor. Las inspecciones previas realizadas por trabajadores de producción calificados tienen el mismo efecto. En algunas ocasiones, cuando no se realiza ninguna inspección, es cuando nuestro proveedor ya nos manda sus datos dimensionales en caso de que lo requiera, o su tipo de muestreo que ya haya generalizado, el cual está aceptando el lote. Es por ello que no se realiza inspección a ese material, más sin embargo debe de estar estipulado o establecido en alguno de los documentos de la compañía para poder realizar este tipo de liberación de material sin inspección. En las muestras pequeñas, estas pueden ser adecuadas en caso en los que el proceso es inherentemente uniforme y cuando se puede preservar el orden de la producción. Por ejemplo, en algunas operaciones de impresión, las placas se hacen de manera que tengan un alto grado de estabilidad. Como resultado, las impresiones sucesivas hechas con estas placas exigen un alto grado de uniformidad para ciertas características dimensionales. Para tales características, si la primera y las últimas piezas están correctas, todo el resto estará también correcto, aún para tamaños de lotes de orden de miles de piezas. En su forma generalizada, el ejemplo de la prensa tiene un alto grado de habilidad combinada
con el muestreo estratificado, muestreo basado en el conocimiento del orden de producción. Las muestras pequeñas también pueden usarse cuando el producto es homogéneo debido a su fluidez, gases y líquidos, u operaciones anteriores de mezclado. Esta homogeneidad no tiene que ser una suposición, se puede verificar por un medio de muestreo. Incluso los materiales sólidos pueden ser homogéneos, debido a alguna fluidez anterior. Una vez establecido el hecho de la homogeneidad, el muestreo se necesita es mínimo. Ahora, en las muestras grandes, en ausencia de un conocimiento previo, la información sobre la calidad del lote debe derivarse únicamente a partir del muestreo, lo que significa un muestreo aleatorio y por lo mismo muestras relativamente grandes. Los tamaños de muestras reales dependen de dos variables principales: a, el porcentaje tolerable de defectos, y b, los riesgos que se pueden aceptar. Una vez que se han asignado valores a estas variables, se pueden determinar los tamaños de muestras en forma científica según leyes de probabilidad. No obstante, la elección de los niveles de defectos y riesgos se basa en esencia en el juicio empírico. Es evidente que el muestreo aleatorio se necesita en casos en los que no hay acceso sencillo al conocimiento anterior, por ejemplo, las compras a ciertos proveedores, pero aún así existen muchos casos en los que se usa el muestreo aleatorio a pesar de la disponibilidad de información, como la habilidad del proceso, orden de manufactura, fluidez, etc. Un obstáculo mayor es la falta de publicaciones que indiquen cómo diseñar planes de muestreo para que se use esta información. Al falta de este tipo de publicaciones, quienes planean la calidad se enfrentan al problema de crear sus propios diseños. Esto significa más trabajo, sin mencionar la falta de protección derivada al empleo de material reconocido y autorización de su publicación. Y la inspección al 100%. Esta se usa cuando los resultados del muestreo indican que el nivel actual de defectos es demasiado alto para que el producto se mande a los usuarios. En casos críticos, pueden ser necesarias acciones adicionales para manejar la factibilidad del inspector, por ejemplo, la inspección automatizada o una inspección redundante del 200%. En cualquiera de los tres casos, en las muestras pequeñas, muestras grandes y muestras al 100%, depende mucho de el proveedor que se tenga, el tiempo que se esté trabajando con dicho proveedor y las decisiones que se tomen en las áreas para decidir qué tipo de muestreo es el que se va a realizar, o en algunas situaciones son casos aislados que se recibe algún lote o algunos lotes fallados y se decide hacer la inspección 100%. En general, la responsabilidad de asegurar la calidad de aceptación recae en el receptor o consumidor. La responsabilidad de controlar la calidad recae en el productor o fabricante. Sin embargo, en cierto sentido, el receptor tiene responsabilidades de control a largo plazo. Al aplicar las diferentes técnicas de aceptación de lotes, el receptor ejerce una especie de control indirecto de calidad. Un fabricante no puede permitirse disponer de muchos productos rechazados por secciones u otras disposiciones. Los costos de rechace son demasiado elevados por todas las partes interesadas. Por ello, los requisitos de calidad de los lotes impuestos al fabricante por el receptor obligan a considerar y usar métodos de control de calidad. Tenemos los tipos de muestreo de aceptación. Los planes de muestreo se pueden clasificar de diferentes formas. 1. De acuerdo con la naturaleza de la población base. Estos pueden ser en lote aislado, lote a lote, producción uniforme de lotes, fabricaciones continuas, por ejemplo, industria química, plantas embotelladoras, etc. Ahora, de acuerdo con la naturaleza de la característica inspeccionada, puede ser por atributos y por variables. Por atributos, la característica es de tipo cualitativo, pasa o no pasa. Una variante es que se considera el número de defectos en modo de una pieza puede estar penalizada por varios efectos. Y para variables, las características de tipo cuantitativo, por ejemplo, longitud, peso, etc. La otro tipo es de acuerdo con el número de mostrar o tomar. Estos pueden ser simples, dobles, múltiple y secuencial. Los simples se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Las dobles se toma hasta 2 muestras con las que hay que decidir la aceptación o el rechazo.
Es posible aceptar o rechazar solo con la primera muestra, si el resultado es muy bueno o muy malo. Si es un resultado intermedio, se extrae una segunda muestra. En principio, el tamaño de las dos muestras puede ser diferente. El múltiple conceptualmente es igual al muestreo doble, pero en este caso se extrae hasta n muestras diferentes. Y el secuencial, en este caso se van extrayendo los elementos uno a uno y según los resultados que se van acumulando de elementos aceptados y rechazados, llega un momento en el que se tiene información suficiente para rechazar o aceptar el lote. Un plan de muestreo de aceptación se puede definir como un plan específico que determina el tamaño o tamaños a ser utilizados y el criterio asociado de aceptación o rechazo. Ni el muestreo ni el 100% de inspección pueden garantizar que se encontrarán todos los productos defectuosos en el lote. El muestreo involucra el riesgo de que la muestra sencillamente no refleje las condiciones en el lote. La inspección del 100% tiene el riesgo de la monotonía y otros factores que darán como resultado que el inspector pase algunos defectos. Estos dos riesgos se pueden cuantificar. Los riesgos de muestreo son de dos tipos. 1. Se puede rechazar lotes buenos, que se le atribuye al productor. En este corresponde al riesgo de alfa. Y se pueden aceptar lotes malos, que estos atribuye al riesgo del consumidor. Y corresponde al riesgo beta. Vamos a ver la curva de operación o CEO. La curva característica de operación para un plan de muestreo cuantifica estos riesgos. Un plan de muestreo se caracteriza por su curva de operación. En el eje de las abscisas de 0 a x se representa la fracción defectuosa, que es la P, el lote a inspeccionar o el número de defectos medido M en el caso de contabilizar defectos. En el eje de las ordenadas de 0 a y se representa la probabilidad de aceptación de los lotes de estas características. Evidentemente P0 es igual a 1 y P1 es igual a 0. Entonces decimos que de 0 en X es el porcentaje de defectos en el lote y de 0 a Y es la probabilidad de aceptación o rechazo. La curva de operación para un plan específico establece solo la oportunidad de que un lote que tiene un porcentaje P de unidades defectuosas sea aceptado por el plan de muestreo. La curva de operación no predice la calidad de los lotes sometidos a inspección. No establece un nivel de confianza respecto a un porcentaje específico. No predice la calidad final lograda después de realizar todas las inspecciones. También tenemos el nivel de calidad aceptable NSA y calidad límite CL. Dice, en una curva de aceptación se encuentran los siguientes puntos característicos. El nivel de calidad aceptable, en inglés AQL, Acceptable Quality Level, es el valor P, o C en el caso de defectos, que tiene la probabilidad de aceptación de 1.95. La probabilidad de rechazo en un lote en estas características A sería 0.05. Se denomina riesgo del fabricante. La calidad límite o CL, en inglés QL, Quality Limit, o LTPD, Low Tolerance Percent Defective, es el valor de P, C en el caso de defectos, que tiene una probabilidad de aceptación de 0.10. Esta ya se ha dado definida por default. La probabilidad de aceptación de un lote en estas características B, 0.10, se denomina el riesgo del consumidor. Entonces tenemos el riesgo del fabricante, que sería el nivel de calidad aceptable, y la calidad límite, este es atribuido al consumidor. Las curvas de operación tienen las siguientes propiedades. Las curvas de operación correspondientes al número de aceptación A de aceptación es igual a 0 son cóncavas. En caso contrario son inicialmente convexas. Después tienen una inflexión para finalizar de forma cóncava. En el entorno del nivel de calidad aceptable, la curva tiene una pendiente mayor cuando mayor es el tamaño de la muestra, mejor discriminación. Si se mantiene constante el tamaño de la muestra, pero se aumenta el número de aceptación, la curva se desplaza hacia la derecha. En el caso de atributos, el problema de hallar la curva de operación que pase por un nivel de calidad aceptable y un límite de calidad dados no siempre tienen solución exacta, ni siquiera en el caso de muestreo simple, debido a la restricción de que tanto el tamaño de la muestra como el número de aceptación han de ser enteros.
aquí tenemos algunos de los puntos importantes en la curva de aceptación. Esta es la probabilidad de aceptación y el número de porcentajes de unidades defectuosas. Tenemos el AQL o el nivel de calidad de aceptación en esta zona. Esta es la parte que se le atribuye al riesgo del productor, y acá tenemos la parte en esta zona, o esto mismo es lo que se le atribuye al riesgo del consumidor. Tenemos los planes de muestreo por atributos. En el plan de muestreo de aceptación por atributos se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecido en el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105. En estas tablas, en este caso las normas en unas tablas, se incluyen tres clases de muestreo: el sencillo, doble y múltiple. Para el empleo de las tablas es necesario conocer el tamaño del lote que se presenta a inspección y la protección por el nivel de calidad de aceptación que se desea para el material considerado. Las tablas en cuestión indican el tamaño de la muestra requerida y el número de defectivos que se pueden permitir, en este caso de muestra. Si la muestra no contiene un número mayor de defectivos que los que se pueden permitir, el lote puede ser rechazado o bien inspeccionado al 100%. Sin embargo, si se trata de mantener un determinado valor del nivel de calidad de aceptación, no se requiere una inspección al 100% de los lotes que se hayan rechazado. También estas tablas indican cuándo debe usarse la inspección reducida, normal o severa. El criterio para la decisión se relaciona a la magnitud promedio estimado del proceso. Se debe instruir al personal de la fábrica que vaya a emplear esas tablas sobre la forma de seleccionar sus muestras. Primero, se debe de hacer una selección al azar. El sentido común indica que para una muestra fiel representativa de la calidad desconocida de un lote, se necesita que las unidades que formen esa muestra se elijan sobre la totalidad del lote. En consecuencia, las piezas de la muestra deben ser seleccionadas en tal forma que cada unidad de lote tenga la misma oportunidad de ser elegida. Esto es muy importante, la selección al azar, para que así nuestra muestra o nuestra representación, que es la muestra, sea una identidad de todo el lote, que nos represente lo que en sí todo el lote, y sea la misma posibilidad de que se salgan piezas buenas o piezas malas en caso de haber. 2. En un lote homogéneo, siempre que sea posible, el lote del cual se debe de seleccionar la muestra consistirá de artículos hechos bajo las mismas condiciones de manufactura y que provengan del mismo origen de fabricación. En este caso es por eso la importancia de que el tipo de muestreo va a ser para liberación de un lote. No podemos agarrar y decir que se van a liberar 2 o 3 o 4 lotes diferentes con una sola muestra. Para el tipo de muestreo atributos existe la Military Standard 105E, que este plan de muestreo es posiblemente el que se ha tenido mayor difusión. Ha sido aceptado con pequeñas variaciones por casi todos los cuerpos de normas importantes: la ANSI, la ISO, BS, GIS, UNE, etc. Su revisión anterior a la Military Standard 105D estuvo en vigor más de 25 años y la primera revisión data de 1950. La revisión actual no incluye ningún cambio de los fundamentos estadísticos, pero sí actualiza su aplicación contractual. El contenido de la norma es el siguiente: los planes de muestreo de la Military Standard 105E se basan en el nivel de calidad de aceptación, que deberá fijarse entre cliente y proveedor. Esto es muy importante. Tanto cliente como proveedor son los que establecen o fijan este nivel de calidad de aceptación. En principio, estos planes están pensados para inspección lote a lote, aunque también se puede utilizar para el caso de lotes aislados. En este caso es necesario especificar cuál es la CL máxima que se admite. Existen 3 niveles ordinarios de inspección: el nivel 1, 2 y 3, y otros 4 especiales niveles: S1, S2, S3 y S4,
que se utiliza en caso de ensayos destructivos o de inspecciones muy costosas. Estos niveles van en función de la complejidad y la responsabilidad del producto. Cuanto más alto es el nivel, mayor es el tamaño de la muestra y aumenta la discriminación del plan de muestreo. Si no se indica otra cosa, se toma el nivel 2. Existen tres tipos de planes: simples, dobles y múltiples, cuya elección queda a cargo del inspector que aplica la norma. Como se ha dicho anteriormente, esta norma está diseñada para series de lotes. Existen, por tanto, tres niveles de riesgo de muestreo distintos según haya sido la historia de los lotes anteriores, que va a ser inspección rigurosa, inspección normal e inspección reducida. Siempre la inspección va a empezar con la inspección normal. Si dos de los 5 últimos lotes están rechazados, debe pasarse a una inspección rigurosa. Si 5 de los lotes después de estar en forma de rigurosa han sido consecutivos aceptados, regresa a inspección normal. Ahora, si estamos en inspección normal y tenemos 10 lotes consecutivos aceptados sin no conformidades, producción sin cambios y lógico es aprobado por la autoridad, se cambia a una inspección reducida. Estando en la inspección reducida, si hay un lote rechazado, si hay un lote aceptado con alguna irregularidad o producción irregular, se vuelve a una producción normal. Pero siempre nuestro inicio es una inspección normal. Tenemos otros dos sistemas que también son conocidos para la inspección por atributos. El método Phillips se basa en las curvas de operación que pasan por el punto de indiferencia, fracción defectuosa que tiene igual probabilidad de ser aceptada que rechazada. Este punto se encuentra entre el proveedor y cliente. Los planes dan el tamaño de la muestra según el tamaño del lote y el número máximo de unidades defectuosas admitido. Los planes son simples para los lotes inferiores a 1000 unidades y dobles para lotes mayores. La segunda muestra es de doble tamaño que la primera. También están las tablas de Dodge-Roman. Las tablas Dodge-Roman contienen dos juegos distintos. El primero de ellos se utiliza la CL y por lo tanto es apropiado para lotes aislados. El segundo de ellos utiliza el límite de calidad media de salida y proporciona el plan cuya inspección media total es mínima. Para la aplicación de estas tablas se precisa conocer aproximadamente la fracción defectuosa con la que se fabricaron las piezas. Planes de muestreo por variables. Se toma una muestra y una medida de una característica de calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple. Por ejemplo, el promedio de la muestra y el valor observado se comparan con un valor permisible definido en el plan. Se toma después una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una ventaja importante en un plan de muestreo por variables es la información adicional proporcionada en cada muestra que, a su vez, da como resultado tamaños de muestras menores si se comparan con un plan para atributos que tienen los mismos riesgos. No obstante, ni un producto tiene varias características de calidad importantes. Cada una debe evaluarse contra un criterio de aceptación de variables distinto. Por ejemplo, debe obtenerse valores numéricos, el promedio y la desviación estándar para cada característica calculada. En estos casos es por característica. Y en la cuestión de variables, y habremos visto que en atributos toda la pieza estaba solo definida en dos secciones, como aceptable o no aceptable. Se ha dado preferencia en la industria a los sistemas de inspección pasa no pasa que a los sistemas de muestreo por variables. Muchas razones han influido para esta situación, entre las que se puede mencionar la relativa falta de reconocimiento de la efectividad del muestreo por variables, en muchos casos escasez en muchas empresas de equipos adecuados para la medición y tal vez sea de mayor importancia la carencia de destreza para el carácter de precisión que se debe alcanzar por el sistema de mediciones. Aunque esta situación está ya cambiando rápidamente debido a la mayor precisión que se requiere del mercado de consumo, además de que en la actualidad se pueden contar con equipos de medición más precisos.
De igual importancia es el hecho que el muestreo por variables resulta menos costoso en la mayoría de los casos que el muestreo pasa no pasa, puesto que se puede obtener la misma información en un tamaño de muestra más pequeño. Aplicación del muestreo de aceptación por variables. Las condiciones corrientes para la aplicación del muestreo por variables para aceptación son las siguientes. 1. La característica de inspección que se considera debe ser una variable o capaz de ser puesta en una escala variable. La inspección por atributos es demasiado costosa. Tiempo de inspección, naturaleza destructiva del ensayo, etc. 3. La inspección por atributos no da suficiente información y se desea conocer también la cuantía de la variación. La variación que se considera debe ser aproximadamente normal en su distribución. Las características que distinguen un plan de muestreo por variables comparándolo con un plan por atributos son las siguientes. Se obtiene una protección equivalente con un tamaño de muestra más pequeño. Puede aplicarse solamente a la aceptación o rechazo de una característica de inspección. Por lo general, implica mayores costos administrativos. Se requiere un personal más hábil, se necesitan más cálculos, se cometen más errores de cálculo y requiere equipo de inspección más caro. Por lo general, ofrece una base más apropiada para mejorar la calidad y da mucha más información en situaciones de rechazo. En conclusión, el muestreo de aceptación sirve para reducir el esfuerzo de inspección y comporta unos riesgos. La muestra debe ser representativa, lo que requiere que se extraiga aleatoriamente. Cosa muy importante, la aleatoriedad. Aunque se basa en distribuciones de probabilidades, existen normas para facilitar su aplicación y reconocimiento, y lógico, se deben de realizar bajo las normas correspondientes, las cuales estipulan los métodos adecuados para la toma de decisiones. Bueno, aquí les dejo unas bibliografías que sería para ayuda de la función de este tema. Tenemos que tener en cuenta que existen muchas tablas para la aceptación o para la toma de muestras. Existen también ya tablas que son con AQLC igual a 0, dependiendo en la industria o en donde se vayan a usar. Por lo general, la industria médica es la que utiliza esas tablas de igual a 0, que no aceptan ningún rechazo, o una vez que tiene una pieza defectuosa ya se rechaza todo el lote. Bueno, fue todo por hoy. Muchas gracias.